gusto tenerte aquí en el estudio. Nos trae algo, yo no puedo creer esta cuestión. O sea, se meten en la droga y aparte DJ. ¿Qué es esto? Así es, muy buenos días a ustedes dos. Hoy día les tengo un temazo porque de verdad que impacta. El hombre que ustedes están viendo en pantalla se llama Breiner García y es reconocido como el DJ de la droga. ¿Por qué? Porque él tenía su discoteca en Iquique. Él era muy bueno para tocar música, digo. Era muy reconocido. Quizá para tomar también. Porque combinaba el alcohol y la música. Claro. Y la gente lo reconocía porque, claro, él dirigía su discoteca. Pero lo que nadie sabía y lo que nadie se cuestionaba era que él ocupaba esa fachada para organizar toda su mafia de narcotráfico. Él era el más peligroso y el más importante narcotraficante de Iquique. ¿Sabe cómo lo detuvieron? Un PDI, esa persona que ustedes ven, que no podemos mostrar su rostro, se tuvo que infiltrar en la mafia. Durante 4 meses tuvo que conocer cómo este hombre operaba con sus 8 secuaces para que pudiesen desbaratar esta banda y finalmente dar con su paradero. O sea, era una organización criminal que tenía como fachada esta discoteca. ¿Él era el dueño de la discoteca? Él solamente tocaba en esa discoteca. Era el DJ. Ah, la usaba. Era solamente el DJ, pero hay que aclarar, tenía su mafia porque no trabajaba solo. Era una persona que desconfiaba, que solo tenía un par de secuaces. En total, según con este hombre PDI que se infiltró, con el que pude conversar, él trabajaba con 8 personas más. Pero este lugar era el lugar de encuentro para ponerse de acuerdo. Y el que parece encubierto estuvo 4 meses, nunca lo pillaron en nada. ¿Qué hizo? Cuéntame. Mira, él hizo muchas cosas que después yo se los quiero detallar, pero para que ustedes tengan una idea más o menos. Él fue chofer de este DJ de la droga. Fue su Uber. O sea, él partió manejando el auto, trasladándolo de un lugar a otro y terminó siendo el mano derecha de este narcotraficante. Así le agarró la confianza. Le agarró la confianza y claro, porque finalmente se pudo nutrir, se pudo alimentar de todo lo que hacía, pero yo se los quiero comentar a ustedes porque preparamos un informe con todo el detalle sobre cómo actuaba, con quién actuaba y cómo este PDI se tuvo que infiltrar en esta banda. Lo vemos en la siguiente noche. ¡Policía! Arriba la mano, sale. Ha importado el estilo de tráfico usado en Colombia en Chile. No se limpió. Un subordinado de él en la asociación que no cumpliera estaba permanentemente bajo una sombra de que le iba a pasar algo muy malo. Usted se mueve una hoja mientras yo la autorizo. Si yo no lo autorizo, usted no mueve nada. Usted no manda a nadie a comprar nada. Usted mismo va y me hace la puerta, ¿ya? Astuto. Que si usted hace una cosa que yo no le mandaba a hacer y se gasta cierta cantidad de plata, yo se lo descuento a usted de su pago. Sí, señor, entiendo. Bastante sigiloso y siempre precavido, violento, impulsivo y por sobre todo amante de la música y de su particular trabajo como DJ. Señora, a este joven de nacionalidad colombiana que usted está viendo en pantalla, lo conocían como nada más y nada menos que el DJ de la droga. Esto porque él se transformó en el narcotraficante más importante de la ciudad de Iquique. Y es que escúcheme bien, porque este hombre al parecer tenía todo fríamente calculado y también estudiado, porque escondía sus delitos e infracciones tras la fachada de una discoteca. Y es que su círculo de confianza era tan pero tan pequeño que solo algunos lograban conseguir un lugar en su espacio personal. Un hombre que era capaz de infundir temor e incluso eliminar por completo a quien lo defraudara. Y es que aunque usted no me lo crea, incluso un agente de la Policía de Investigaciones se tuvo que infiltrar en su red para desbaratar esta organización. ¿Cómo operaba este extranjero narcotraficante en nuestro país? ¿De qué manera lograba ingresar los kilos y kilos de drogas a la capital? ¿A qué personas utilizaba para cumplir su objetivo? ¿Y cómo se convirtió en el narco más importante de la primera región de nuestro país? Breiner, el DJ de la droga. El hombre que usted está viendo en pantalla se llama Breiner García Angulos y tiene 35 años. Es colombiano y más conocido entre sus pares como el DJ de la droga. Y es que el tráfico de estas sustancias ilícitas, especialmente la cannabis de tipo creepy, eran su blanco perfecto. Todo para obtener grandes sumas de dinero. Se nota una persona con disciplina de traficante, con la utilización de numerosas personas como esferas de resguardo, que normalmente anda con algún tipo de custodia. Es una persona que se cuida mucho, que no es ostentoso de su forma con las ganancias que tiene. Y es que la forma en que este hombre operaba junto a sus secuaces llama increíblemente la atención. Claro, porque estos delincuentes actuaban como una mafia, tal como lo hacían en Colombia.
Es por eso que se habla de casi un producto, un método, una forma de trabajar importada desde Colombia a nuestro país. Se trata de un procedimiento que esta vez la PDI logró desbaratar. Este hombre trabajaba como DJ en Chile. En nuestro territorio no tenía antecedentes penales y era conocido por publicar este tipo de videos en distintas redes sociales. Ponga atención, porque en estas imágenes podemos evidenciar que la música y el alcohol eran la combinación perfecta para que él creara una que otra melodía y así poder finalmente dar a conocer sus productos musicales en esta discoteca, su lugar de trabajo. Pero Brainer DJ Mix, la R de la rumba, como se hacía llamar en su Facebook, utilizaba su propio lugar de trabajo para planificar sus delitos. Esto porque la fachada del llamado DJ de la droga, un lugar nocturno de Iquique, era ideal y perfecto para realizar millonarias transacciones de sustancias ilícitas y así también organizar minuciosa y sigilosamente a cada uno de los burreros. Sí, burreros o también llamados correos humanos. Y es que con esto me refiero a que Don Brainer ocupaba alrededor de 8 personas más. Todo esto para trasladar la droga, su anhelado cargamento. Cada uno de ellos debía utilizar fajas adosadas al cuerpo que eran amarradas con cinta. Así ellos lograban ocultar la droga. Sin embargo, eran bastante cautelosos porque encima de esto ocupaban chalecos de talla XXL, independiente de que la temperatura sobrepasara los 30 grados en el norte. Así ellos lograban pasar los controles en los vuelos nacionales de Iquique a Santiago. Los paquetes de droga están hechos a la medida de los cuerpos de estos correos humanos. Entonces son verdaderos tipos chalecos antibala, pero con droga. Un hombre que lo reconocen como frío y calculador, estudioso de su trabajo como narcotraficante, porque él sabía y debía conocer en detalle con quién debía y también podía trabajar. Es así como él depositaba su absoluta confianza en sus secuaces, porque por ejemplo, póngame atención, cada persona que trasladaba estos estupefacientes cargaba al menos 6 kilos, en el que cada uno de ellos tenía un valor de 3,5 millones. Es decir, solo una persona podía obtener un botín de 21 millones de pesos. Pero este secuaz normalmente jamás volaba de Iquique a Santiago solo, sino que trabajaban en grupo con 2 o 3 personas más. Es decir, por cada viaje que realizaban, trasladaban 18 kilos de droga, lo que equivale a aproximadamente 63 millones de pesos. Pero esto no es todo, porque este narcotráfico se estaría realizando desde principios de 2017 hasta hace un mes atrás. Y en todo ese periodo se habrían realizado más de 60 viajes, todo con un importante cargamento de drogas. Un hombre que mentalmente es muy fuerte, que era el jefe de esta mafia y que inducía, causaba e infundía el miedo para hacerse respetar, incluso la tortura y el sicariato, es decir, quien no cumplía con sus instrucciones, Brainer podía enviar a un sicario para que lo matara. Utiliza mucho el miedo como elemento de negociación. Cuando no le cumplían o cuando él estimaba que no le habían cumplido los compromisos de plata, etc. Mantuvo a esta persona retenida varios días en una forma casi de tortura porque no aparecía, ¿no es cierto?, la droga. Entonces eso mostró que estas personas eran igualmente peligrosas, ofrecían derechamente dinero por dar muerte a personas que no cumplían con el objetivo de esa organización. Una suerte de sicariato. Claro. Pero para dar cuenta de este trabajo, un policía se tuvo que infiltrar en esta mafia. Sí, tal como lo oye. Un policía tuvo que hacerse pasar por un hombre de confianza. Todo para poder dar cuenta del funcionamiento que tenía esta banda. Por al menos 4 meses el detective tuvo que obedecer y hacer todo lo que Brainer le solicitara. Así, aunque usted no lo crea, logró ganarse su absoluta confianza. Se hizo un trabajo muy poco frecuente que fue infiltrar la organización a largo plazo. Por lo tanto, logramos que un agente encubierto de la Policía de Investigaciones se insertara y fuera ganando las confianzas de los jefes de la asociación. PDI encubierto que comenzó siendo chofer de este líder colombiano y que poco a poco fue viviendo etapa tras etapa, día tras día, para escalar más alto y así tener un espacio, un cupo en esta organización criminal. Primero fue conductor de un auto sin tocar droga alguna, después tuvo que ser burrero, es decir, andar con esa faja llena de sustancias ilícitas, tal como se lo explicaba. Él religiosamente fue haciendo caso a todo lo que le solicitaran los cercanos de Brainer, todo para lograr ser su mano derecha. Otra cosa, necesito que encargue todos los cobros, se encargue usted. Ya necesito que llame a Michael
Necesito ahora que llama a mi prima también que le pague. Necesito que llame a Felipe, que le pague todos los días. Si tocan que matarle las 24 horas, le marca las 24 horas. Según relata el PDI infiltrado, él siempre exigió que mantuvieran el respeto hacia él, ya que si no se ponía violento, era muy directo y siempre, pero siempre había que hacerle caso, si no las opciones de ser violentado eran altísimas. Breiner García, su brazo derecho, Carmen Valencia y los encargados de acopiar la droga y hacer de guardia, todos ellos lograron ser detenidos. Incluso ahora el DJ de la droga ya fue formalizado y deberá mantenerse en prisión preventiva mientras dure la investigación. Arriba las manos, salga por favor. Claro, porque el negocio de la droga en Chile mueve millones y millones de pesos. Según los últimos estudios de tráfico, nuestro país se encuentra en el 4º lugar de las naciones con mayor incautación de drogas, esto después de Argentina, Ecuador y Colombia. Y es que este joven de 35 años usó el miedo como su mejor arma y el narcotráfico terminó siendo su mejor negocio. Una indagación y pesquisas que se realizaron durante varios meses y que finalmente lograron poner tras las rejas al narcotraficante más importante de Iquique. Salga, ven para acá, al piso, no se limpio. Claro, algo que de verdad impacta, uno dice, pero ¿cómo logran hacerlo? Finalmente, toda esta banda, toda esta mafia eran colombianos y claramente importaban, entre comillas, este trabajo, porque este lo realizaban ellos a diario en Colombia. Pero ¿cómo el sistema, dice. Claro, el sistema, porque tal como lo conversamos con el PDI, que finalmente logra desbaratar esta banda, ellos me explicaban que funcionan como una empresa. O sea, existe un jefe, existen los secuaces. ¿Ya? Es él, la persona que ustedes están viendo en pantalla, que finalmente trabaja con estos chicos y copian literalmente el trabajo desde Colombia acá a Chile, y luego cuando la droga llega a Chile, específicamente Iquique, la trasladan a Santiago. ¿Pero esa era una organización que ya funcionaba en Colombia o ellos acá se conocen y acá empiezan a armar todo? No, es una organización que ya funcionaba en Colombia, pero que finalmente veían más ganancias de dinero acá en Chile, si lograban exportar y venderle esta gran cantidad de kilos de cocaína y también de marihuana a distintas bandas narcotraficantes acá en Chile. ¿Y tanta plata lograron? Tanta plata lograron. Mira, por ejemplo, para que ustedes sepan, una persona entraba al aeropuerto con mínimo 6 kilos de cocaína o marihuana. Por ejemplo, ahí estamos viendo en pantalla a este hombre, que si ustedes ven, ustedes pensarán que quizás tenía acá, en este equipaje, en sus maletas, algún tipo de droga. Arepalo. Pero no era así, sino que ellos, con fajas que estaban adosadas al cuerpo, finalmente tenían estos kilos de droga. Ya, pero si hay perros, hay detectoras y de todo, ¿cómo lo hacían? Todo ocultándolo en su cuerpo. PDI me explicaba que primero se pegaban la droga literalmente al cuerpo, ocupaban cintas, adhesivos, era una vuelta tras otra, otra vuelta tras otra. Y por ejemplo, algo anecdótico que me explicaba era que, por ejemplo, si hacían 38 grados de calor en el norte, daba lo mismo, porque ellos, claro, como lo ven acá, ocupaban un polerón, un chaleco grueso, siempre tamaño XL, y encima una chaqueta sin manga. A ellos esto lo llamaban el uniforme. Ah, mira. El resto de los pasajeros, polera. Y él con parca y polerón eso gigante. Ya es un elemento para llamar la atención. O sea, la Policía de Investigaciones, que está absolutamente entrenada en todo el lenguaje corporal y en ciertos elementos como eso, es una señal de alarma para poder revisar y pensar que hay algo ahí detrás. Claro, ahí en el aeropuerto no lograban detectar absolutamente nada, porque por ejemplo aquí estamos viendo la salida del aeropuerto, siempre ellos iban con un bolso, pero en ese bolso simplemente llevaban su ropa, otros tipos de chalecos, zapatillas, pero nada quisiera sospechar, o sea, en ningún motivo ellos iban a estar con algún kilo de cocaína en ese bolso, jamás. Todo era en la zona superior, en la parte del estómago, donde finalmente él me explicaba que la tela que ocupaban era como, por ejemplo, esto de los buzos, ese traje súper apegado al cuerpo, los de goma, tal cual. Ah, son tela stretch. Súper stretch. E incluso ellos a veces me explicaban que eran delgados, que no eran tan macizos, independiente que fueran colombianos, pero no los detectaban solamente porque ocupaban chaleco tras chaleco, chaleco tras chaleco. Esos poleros stretch son los menos sentadores que hay. Oye, 40 grados de calor, pero finalmente tenían ese tipo de chaqueta. Este hombre que está aquí, cuando estaba acá llegando al aeropuerto, tú me hablaste recién de un PDI infiltrado. ¿Ya se había hecho amigo de él? Probablemente, en ese momento sí. ¿Por qué? Porque lo están grabando, ya lo estaban siguiendo. Pero hay que recalcar que este PDI nunca estaba solo. Siempre habían otros civiles que lo acompañaban. Y este hombre, si bien era bastante sigiloso, se juntaba con pocas personas, tenía un círculo de cercanos muy pequeño, él elegía lugares muy amplios para poder reunirse con sus secuaces. Por ejemplo, acá lo vemos en el aeropuerto, después vemos cómo él se junta con otros chicos.
Los autos en los que andaba no eran de lujo, Piola. no eran alta gama. Autos normales. Eran autos Mazda Demio, que por ejemplo, el auto que él tenía, que ese era blanco, adivinen cuánto le costó. No. Solo 2 millones de pesos. O sea, no llama la atención ese vehículo. Como para los nada. otros que ocupan Como esos otros que tú gigantes. dices son muy Él ostentosos. era muy inteligente. ¿Por qué? Porque él no era de estos delincuentes que ostentaba sus cosas en Facebook, no subía sus joyas a Facebook, no subía su dinero, los turnos No. de droga, absolutamente nada. Incluso me comentaba que su polola le quería hacer una fiesta de cumpleaños a lo grande, invitar a distintos amigos, Claro, con toda otros la que eran plata que conocidos, tenían. claro, podían hacer una super celebración, pero él obligó a su polola a no hacer absolutamente nada. Claro. Independiente de que él fuese conocido. Y todo esto, en- Dani, es en parte de la discoteca. investigación, ¿no? Es decir, tuvieron que hacer seguimientos para poder Mira, ahí va, ahí va. mostrarlos en todo el proceso desde que traían la droga hasta que llegaban al país. Claro, tal como tú lo dices, fue un trabajo que se realizó durante todo el año pasado, pero el PDI se infiltró durante 4 meses. Es por eso que gracias a esa infiltración pudieron hacer este tipo de seguimientos. Todo esto, recordemos que se realizó en Iquique. Esto que estamos viendo. Esto que estamos viendo, claro, que lo seguían, por ejemplo, este es un balcón de una casa, ¿Ya? en donde probablemente se hacía lo mismo que se hacía en la fachada de la discoteca, donde se reunían algunas personas. Y ahí no más de vendían 10 la personas. droga. Y claro, ahí no solamente vendían la droga, sino que se ponían de acuerdo para saber cómo vender la droga. O sea, tú vas a ser el guardia, Claro. tú me vas a estar mirando, tú vas a viajar, tú la vas a trasladar. Entonces, claro, hacían todo un lenguaje, se ponían de acuerdo. O sea, se una organizaban. organización muy estructurada, muy en ese sentido clara en términos de cuáles eran las funciones de cada uno de ellos. Claro, cada uno tenía su función. Estaban los guardias, que siempre eran los que observaban de afuera. Estaban quienes, finalmente, me explicaba este PDI, que no mandaban a cualquiera arriba del avión. Tenía que ser alguien que no diera ganas de sospechar en ningún momento. En el momento en que fuera a ser interrogado, en caso de que alguien lo pudiese descubrir, tenía que tener la Es que personalidad eso es súper suficiente importante. para poder responder. O sea, tiene que ser gente con experiencia, que Claro. en el fondo Para que no no dé ni caiga, una po. señal, porque si no, una persona que es nueva en esto se pone nerviosa, empieza a hacer gestos, a, no sé, mover los ojos de cierta forma, y eso inmediatamente la policía lo Oye, lee. pero Entonces ¿cómo no- hay que ser muy carepalo para pasar con droga Exacto. por la policía de Porque investigación y imagínate por el aduana. tiritón y qué sé yo, pero la gente, ¿cómo no los pillaban si la gente iba a comprar a la discoteca la droga y mismo debajo del mesón? Es que no, hay que recalcar que ese sitio de la discoteca en específico no era que ellos la escondían en la pared ni nada, simplemente era su lugar de encuentro. ¿Y cómo le Para entregaban? ponerse de acuerdo. ¿Cómo la entregaban? ¿Cómo entregaban la ¿de dónde? droga? ¿Cómo? Ah, entre ellos, no, es que simplemente esa transacción se hacía en estos lugares públicos. La fachada era simplemente su lugar de encuentro donde Ya. tenían el alcohol, conversaban qué iba a hacer qué, la tenían en una casa, que era en este caso la del DJ, que en sus videos de Facebook donde él se graba, porque eso es como lo Oye, que llama pero la tenía- atención en el sentido de que se grababa, por ejemplo, frente a la pantalla del computador, ponía música y Pero les ya, pero- mostraba su... ¿Pero Ya, él de pero- verdad era DJ o en realidad era solo la fachada? O sea, ¿Sabía de...? era reconocido por la gente como DJ. Ya, o sea, él tocaba algo en la sabía, discoteca, entonces. Claro. Ahora, no creaba así melodías, pero sí No, tenía claro, su pero- combinación Ya, pero de- que se el puede fondo poner la delante función lo de hacía. la maquinita y ponerle play y hacerla para ahí. Sí, y aparte era aún más creíble porque tenía su página de Facebook, Claro. tenía una tienda de ropa. Ah, así, O sea, en Bien. Iquique era conocido. Era conocido. Me explicaba el PDI que querían ciertas personas funarlo, que sabían que podía ser un microtraficante, pero que igual les daba susto porque finalmente sabían que era colombiano, sabían que en Colombia obviamente existe una alta incautación de droga, saben cómo manejar este tipo de tema, entonces enfrentarse a él quizás Claro. los podría Pero él no es perjudicar. microtraficante, o No. sea, él no es el que Pero vende esa el papelillo en la maleta, esquina, No, por eso es la digo, ¿no? cabecilla. Él, al parecer, Dani, era el proveedor para otros traficantes. Claro, y justamente eso era lo que querían hacer, porque si bien aquí estamos viendo justo el momento en donde la Esa es su PDI casa. hace el allanamiento, claro, llegan y los logran tener detenidos, porque finalmente toda la banda cae, no solo él, sino que en este momento todos los que pertenecían a su banda, que son estas 8 personas, fueron ya formalizadas hace un mes atrás. Y llama la atención finalmente su actuar, porque ¿Por qué? era bastante sigiloso para el resto. No era de esos delincuentes que son ostentosos y que O andan sea, su departamento mostrando, era o sea, chico, el auto era chico, era todo y no No llamaba ostentaba la atención. relojes. no llamaba la atención. A lo más, en su Facebook mostraba un anillo de oro, por ejemplo, Ya. pero era como... Era, Ya. claro, o sea, para atraer a la gente. Había mucha gente que participaba de su discoteca. Quiero Por conocer ejemplo, la estamos discoteca. viendo- por ejemplo, aquí lo estamos viendo en pantalla, con luces rosadas, moradas, llena de gente. mira, gente. Todos disfrutando, claro. Y por ejemplo, estos son los videos que yo les explicaba,
que veíamos a continuación, Sí, mira ahí. que por ejemplo ahí toda la gente pasándolo bien, atrás al parecer están celebrando un cumpleaños, porque ponían su discoteca para celebrar los cumpleaños, por eso querían prepararle a él una fiesta sorpresa. Y luego estaban estos videos de Facebook donde él se graba con su celular y muestra, por ejemplo, ya voy a combinar un poco de música, lo que estamos viendo ahí en pantalla. Donde Mira. saca su botella de alcohol, se sirve, celebra, le dice a la gente que le va a mostrar qué tipo de música tiene en su discoteca. Finalmente se graba y, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver Ya, el pero anillo que tiene, el reloj esa que botella tiene. de champaña cuesta 140 lucas. Sí, Estate calladita. Sí, punto Periñón. Claro, son ciertos detalles y por ejemplo, miren, los audífonos, el hecho de que siempre estaba con sus lentes, siempre estaba con sus audífonos, él mostraba esta forma como de reggaetonero, Claro. que finalmente a uno lo hace pensar que tiene conocimiento en el tema de igual la tiene la música. estética como del bling bling, porque tiene reloj grande, un anillo grande, pero uno no necesariamente puede decir que es un narcotraficante. Claro, pero la casa, por ejemplo, no era esa típica mansión, no tenía el revestimiento atrás, el jacuzzi y todas esas cosas, no tenía nada. No, absolutamente nada. Incluso en este caso no podemos hablar de que era un delincuente de lujos. No era esto, es que tenían una parcela, tremenda casa, no, vivía en un departamento, tenía un Mazda que le costó solo 2 millones de pesos. ¿Ahí está en su casa? Ahí está en su casa, claro. Y Vemos esta casa, el televisor atrás. y esta y casa, quizás- cuéntame del PDI que se infiltra, porque los nervios, cómo no lo pillan. O sea, yo me imagino que en algún minuto, él, por ejemplo, el PDI traficó droga con él para entrar en confianza. Sí. Mira, llama mucho la atención porque aquí Policía de Investigaciones vio mucho cómo iban a desbaratar esta banda. Claro. Ellos sabían que estaban cometiendo los mismos delitos en Colombia, literalmente habían importado la forma de trabajo acá en Chile. Claro. Es por eso que deciden infiltrar a un PDI que, hay que recalcar, no trabajaba solo, siempre está con otros civiles que están observando todo lo que él hace. ¿Qué por perfil cualquier tenía? cosa. Por cualquier ¿Conversaste cosa. con él? ¿Qué perfil tenía el PDI? Porque debe haber estado ansioso y nervioso para que no lo Él, pillen. sí, ayer conversamos por largo rato, él me comentó que finalmente lo eligen a él por su personalidad. ¿Cómo? Él tiene que pasar exámenes psiquiátricos, exámenes de personalidad. Él, por ejemplo, me decía, Dani, yo al principio soy una persona súper descontrolada, soy súper chora. Como que voy y respondo al tiro, Arrebatado. arrebatado. Ya. Entonces, en la PDI le tuvieron que enseñar a tener autocontrol y a no responder así cuando se Claro. enfrentaran en algún momento Él a Breiner. es arrebatado por naturaleza. Por naturaleza. Se tuvo que No controlar. es su rol. Ahora, ¿cómo llega a ganarse la confianza de ellos? Porque tú me dices aquí son la mayoría, entiendo, colombianos. Sí. Él es chileno. No lo conocían. ¿Cómo logra generar confianza para que finalmente lo terminen considerando dentro del círculo? Mira, aunque ustedes no lo crean, todo comienza con un Uber. Él ¿Con un era, Uber? Sí. Él se fue a Iquique, comenzó a hacer Uber y ahí empezaron, claro, a organizar todo para ser el chofer de él, que se movía de un lugar a otro. Entonces, finalmente, hay que rescatar algo. Él no se comunicaba de manera directa desde un comienzo con Breiner. Ya. Breiner es el jefe, Claro. Breiner no habla con nadie. O sea, claro, son cosas que se dicen, por ejemplo, por teléfono, o el hecho de cuando pide un Uber, por ejemplo, se hace a través de la ¿Y qué aplicación. le decía por teléfono? Es que son muchas escuchas, son muchas escuchas. ¿Pero tiene alguna? Sí, tenemos ahí detalles. Quiero invitarlos a escuchar algunas para que ustedes vean Ya. cómo era el trato que tenía con sus secuaces. Aló. Vea, necesito que haga el favor, a partir del día de hoy, se dedique a una cosa que yo necesito hacer. ¿Sí me entiende? Las llamadas, todo lo que tenga que ver con vuelos. Tengo tantas cosas en la cabeza, hermano. Entonces, necesito que usted se dedique a todas las otras cosas. ¿Sí me está entendiendo? Lo que tenga que hacer con vuelos, todo lo que tenga que ver con esa otra pega, necesito que lo haga así en cuenta, así como cuando yo estaba en Colombia, hermano. Ya, ok. ¿Y qué necesita que haga ahora? Necesito ahorita que pues, no sé, voy a ver si el banco está abierto para que hay que ponerle una plata a una señora, pero no sé si esa reserva ya se habrá caído. Ya, Voy a ver también a bloquear mi tarjeta también ahorita. ok. El PDI escuchando este llamado, a mí ya me dio miedo, le mato a su mamá, a su papá, me acordé de Pablo Escobar. Con Sí. esta cuestión. Tal cual. Pero, por ejemplo, hay algo que enseñó, o sea, que aprendió mucho este PDI, que fue el COA. Fue la jerga. Él tuvo que aprender este tipo de lenguaje de delincuentes para poder entrar en confianza. ¿Nunca pensó que le iban a pillar en algún minuto? No, jamás. Nunca. Incluso él me decía que hoy no tenía miedo, porque él sabe perfectamente que aunque este hombre, Breiner, esté en prisión preventiva, sabe perfectamente que fue él quien lo delató. Y trabaja con otras personas y hay otros que pueden estar involucrados que quizás quieran buscar alguna venganza. Claro, y lo que él temía ahora era el hecho de que obviamente él no trabaja solo acá. O sea, si bien es en la cabecilla y es Sí. el jefe, tiene a su banda en Colombia. Entonces uno claro. no sabe tampoco cómo van a reaccionar, si lo van a querer buscar. Entonces finalmente llama la atención el hecho de que se atreven, de que los
aprenden, de que les enseñan un lenguaje, les enseñan a cómo, por ejemplo, trasladar esta droga, que finalmente él me explicaba que trasladaban, por ejemplo, 6 kilos de drogas en el cuerpo. Cada kilo, en todo Imagínate pegado en el lo que son estómago, 6 todo kilos. en la parte del tronco, ¿Ya? 6 kilos de droga. Imagínate 6 paquetes de azúcar en el fondo, Claro. que es de 1 kilo, ¿no? Para tener una Imagínate, tiene que referencia. estar como 6. hinchado. Claro, se ve como hinchado. Claro. Y cada, por ejemplo, cada kilo tenía, estaba evaluado en 3,5 millones de pesos. O sea, cada persona cuando realizaba un viaje eran más de 20 millones de plata. personas. ¿Y por qué decían que decía frases como Pablo Escobar? Porque era súper agresivo. Yo los quiero invitar a escuchar un nuevo audio en donde él dice que le tienen que hacer caso en todo. Porque si no, mira, ponga atención. Estamos bien. Usted se mueve una hoja mientras yo la autorice. Si yo no la autorizo, usted no mueve nada. Usted no manda a nadie a comprar nada. Usted mismo va y me hace la vuelta, ¿ya? Ah, ya, sí, señor. Bueno, para que nos vamos entendiendo. Cuando usted se viene de allá, cuando el señor le entregue el todo por el todo, ¿ya? Sí, señor. Porque si usted hace una cosa que yo no le mando a hacer y se gasta cierta cantidad de plata, eso yo se lo descuento a usted de su pago. Sí, señor, entiendo. Bueno, pues, vamos claros entonces. Ya. Oh, ¿qué le vaya a decir que no? Sí, señor, Sí, nomás. señor. Le dice sí, señor, le dice sí, patrón. O sea, existe, claro, como Escobar. un miedo, un temor de que finalmente tú tienes que hacer todo lo que él te diga. Y hay un dato importante que mencionar, porque él hacía esta especie de sicariato. O sea, él amenazaba hasta con muerte. Si tú no me dabas lo que yo quería, si tú no hacías lo que yo quería, bueno, yo le iba a pagar a alguien para que te mandara a matar. Bueno, y lo peor de todo es que lo hacen. Hay Y- casos de eso. Hay Bueno, casos claro. de eso. Él, claro, él no se iba a ensuciar las manos haciendo eso, pero siempre tenía a sus cercanos, a quienes confiaban, para que realizaran ese tipo de actos. Y él tenía guardia, me imagino, alguien que lo protegía, porque además con el nivel de plata que manejaba. ¿Cuánta plata tenía así como de...? Efectivo, mira, la verdad no sabríamos decirte, pero lo que yo te comentaba antes de los kilos de droga es que ellos habrían realizado, por ejemplo, 60 viajes. ¿Ya? Saquemos la O cuenta. sea, cuéntalo cuenta. Por ejemplo, una persona, yo le explicaba, 6 kilos de cocaína. Cada ¿Ya? kilo de cocaína, 3,5 millones. ¿Ya? Una persona, 20. mínimo, 21 millones de pesos. Claro. Nunca era una persona. Eran 3, 4, pongamos. O sea, más de estamos hablando 60 millones de 1.200 pesos millones de por pesos. viaje. 3.700 millones Pero de pesos. claro. ¿Tanta plata? Tanta plata y solo en 60 viajes. No te ¿Y creo. con Ahora, qué frecuencia viajaban? Por ejemplo, podían ser 3 veces al mes. Piensa que estos fueron 60 viajes que se hicieron en un año, desde el enero de 2017 hasta hace un mes ¿Y atrás. siempre que hacían la lograron misma ruta? siempre la misma ruta. Pasaban pasos fronterizos, obviamente que no están legalizados, de Colombia a Iquique, y llegaban a Iquique y de Iquique a Santiago hacían estos vuelos en donde finalmente no lograban Claro, ser tienen detectados. código. Incluso estos códigos, cuando realizan el negocio, nosotros le vamos a mostrar cómo conversaban una vez que se había logrado su cometido. Mira. Aló, ¿qué hizo? ¿Ya recibió todo? Sí, señor. Yo le entregué las cosas al muchacho. ¿Cuánto le entregó? 800. ¿800 qué? Lo que estaba pesado en plata pesó 800,000 pesos. 800,000 pesos. Sí, señor. ¿Cómo así 800,000 pesos? O sea, fuera de los 400 que... Tenía que pesar 819 gramos. ¿Cuánto pesó? ¿Cuántos gramos pesó, abuela? Pues él lo pesó y él como lo dividió, cada cosa tenía 100. Cada chuspita. Y tenía 800 gramos. Sí, señor. Y los otros 19 gramos que se hicieron. Eso es lo que él y cada pesaba y cada cosa pesaba el 100. No, vale, ya. Puta mano. Al final termino perdiendo uno ya. Graba esta banda que es la más peligrosa del norte, dicen, operaban en Iquique, Antofagasta, en Arica, y luego de que habían realizado esta venta, ¿esos son los códigos como para que no los pillaran? Claro, y tal como lo veíamos ahí en el audio y lo estábamos escuchando, tenían esta jerga, por ejemplo, de tratarse de abuela, y él le preguntaba a su secuaz finalmente cuánto era lo que había entregado. Y en el audio que recién estábamos escuchando, se supone que eran 819 gramos, y este secuaz le decía, no, yo entregué 800. Y el otro enfurecido, Claro. ahí ofuscado, porque habían 19 gramos que Pero le iban a hablaba la de diferencia, porque en el pasó con esa fondo todo diferencia? es plata. Claro, ¿Pero le que- hablaba de plato o de gramo, era medio pavo el otro? No, yo creo que era medio pavo el secuaz que no Ah, entendía, ¿viste? porque el otro estaba siendo sumamente explícito al decirle, te estoy hablando de gramos, dime.
y el otro quizás no sabía qué responder, porque ¿qué había pasado con esos 19 ¿Y qué iba a gramos? Que para responder él, si claro, debe ser dinero. Te decían, si te portáis mal, yo te mando... Pero claro, o sea, habíamos escuchado ya las amenazas, pero él seguramente llevaba un control súper estricto de los cargamentos que traían y la cantidad de dinero que recaudaban en función de eso. Claro, era súper estricto porque finalmente lo que me comentaba este infiltrado ¿Ya? era que él no confiaba en absolutamente Nadie. nada. Era sumamente frío, era sumamente calculador. Esas eran las sensaciones que el PDI después se preguntaba y decía, ¿cómo yo logré ser literalmente su mano derecha? A tal punto que me entregaba la confianza, me pasaba los paquetes, me mostraba el lugar exacto en donde finalmente ellos se reunían. O sea, fue una persona que confió plenamente y le pudo comentar cómo operaba toda su mafia. O sea, el nivel de confianza ya pero era aquí, extremo. en este caso operaban, Daniela, en discoteca, porque esos lugares son muchas veces... Esta era una fachada que ocupaban, pero también las bandas de narcotraficantes se enfrentan en la discoteca. Quédate con nosotros porque tenemos a Matías Vera, que está en el lugar, porque hay dos bandas que se enfrentan.